Te enseñaré a jugar la Siciliana Neidorf, la apertura que empieza con E4, C5, caballo F3, D6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3 y A6, la Siciliana Neidorf. En este video iremos desde la base de la apertura, su estructura de peones, planes e ideas, variantes importantes, incluso errores típicos. Este video es para principiantes e incluso avanzados. Todo el mundo puede ver este video. Y ahora sí empezamos con la apertura. Como vieron al inicio, A6 es la Siciliana Neidorf. Y antes de jugar A6, las negras tienen bastantes opciones cuando las blancas juegan caballo C3. G6 es la variante dragón. Caballo C6 es la clásica. E6 la Scheveningen y A6 la Neidorf. Y ya en esta parte de la apertura, donde las blancas tienen que jugar, tienen muchas variantes distintas. Alfil E2, alfil E3, alfil C4, F3, un F4, un H3. Tienen muchas variantes. Pero tranquilo que con este video podrás jugar la Siciliana Neidorf con comodidad. Primero vamos a empezar con las ideas básicas de la Siciliana Neidorf. Lo primero es que las negras buscan jugar un E5, que crea una casilla débil en D5, pero a cambio se consigue mucha actividad por nuestras piezas. Desarrollar las piezas a las casillas más activas, expandirse por el flanco dama con B7, B5 y poder jugar un D7, D5 ganando bastante actividad. En esta parte las blancas ya tienen muchas opciones distintas por los cuales tomar. Vamos a dar un pequeño repaso a todas esas variantes. Alfil G5, la línea principal y la más aguda y agresiva, donde las negras tienen que jugar un E6 debido a que si se juega un E5, las blancas consiguen ventaja posicional por alfil por F6, dama por F6, caballo D5, dama D8 y caballo F5. Por lo cual, E6 y a F4 parte de las blancas, acá las negras tienen que decidir cómo continuar. Dama B6 con un juego bastante teórico y pesado. O con una lucha de enroques opuestos. Alfil E3, el ataque inglés, donde las blancas buscarán enrocar largo, jugar F3, G4 y llevar una partida de ataques de enroques opuestos. Alfil E2, una variante más posicional donde las negras van a jugar un E5 y las blancas buscarán explotar la casilla de D5. Y esta es la línea más importante, ya que si entiendes esta, podrás entender bastante de las otras líneas. Alfil C4, las blancas de manera agresiva buscan un ataque sobre el peón de F7, por lo cual las negras tienen que jugar un E6 y no un E5, para evitar la presión del peón en F7. A4, busca un juego posicional bastante parecido a la variante de alfil E2, pero esta jugada inicial ya prohíbe de las negras jugar un B7, B5. F4, las blancas buscan un ataque al flanco de rey con sus peones. G3, busca fianchetar el alfil, jugar de manera más posicional o incluso jugar un F4 para un juego más agresivo. Puede parecer abrumador que ya haya tantas variantes en este momento, pero no te preocupes que conociendo los conceptos básicos de esta apertura podrás entender cómo jugar contra cada una de estas. Básicamente, a todos los movimientos vas a jugar un E5 a excepción de alfil C4 o alfil G5. Y empecemos con la variante alfil E2. Se juega un E5 ganando espacio en el centro, creando una casilla débil en D5 y un peón retrasado en D6, pero a cambio de mucha dinámica, o sea, bastante actividad. Analicemos primero la estructura de peones. Nos centraremos en la parte estratégica y analizando la estructura de peones podemos ver que las negras tienen dos peones centrales a cambio de un peón de C. En cambio, las blancas solo tienen un peón central. La posición deseada de las negras es poder jugar un D5 y cambiar el peón de D5 por el de E4. Así las negras tienen un peón central
y las blancas no tienen ninguno. Esto permite dos cosas: una gran actividad para nuestras piezas o llegar a un final mejor. Esto nos lleva al primer plan idea. Las negras desean jugar un D5 rompiendo en el centro y ganando así la iniciativa o llegando a un final mejor. También viendo la estructura de peones podemos ver que hay una casilla débil en D5. Perfecto para una pieza. Las blancas van a querer colocar una pieza en D5, donde va a controlar bastante el tablero y no podrá ningún peón expulsarlo de ahí. Por lo cual tendremos que intercambiar otra pieza para quitar esa pieza en D5. Pero las blancas van a preferir recapturar con otra pieza en vez del peón. Por lo cual esto nos lleva al otro plan. Las blancas tratarán de colocar un caballo en D5 y tener las suficientes piezas controlando D5 para recapturar con otra pieza en vez del peón. Perfecto, conocemos ya los dos planes básicos y base de la siciliana Neidorf, pero aún existen otras ideas para las blancas y negras para conseguir su plan principal o evitar el plan del otro. Primero con blancas. Pueden jugar un G4, G5 expulsando el caballo en F6 que defiende la casilla en D5, por lo cual las blancas pueden colocar una pieza en D5. Recuerden que las blancas quieren la casilla de D5, así que eliminarán los defensores de D5. Segundo, jugar un alfil G5, alfil por F6, intercambiando el alfil por el caballo que defiende la casilla en D5. Aunque las negras pueden recapturar con el otro caballo si es que está en D7, así que hay que ver bien cómo realizarlo. Tercero, jugar un F4, F5, F6, ganando espacio en el flanco rey y además evitando que las negras jueguen un alfil E6, que además ese alfil defiende la casilla en D5. Ahora con negras. El primero, presionar sobre la columna C, realizando que las blancas no puedan jugar un caballo de 5 debido a torre por C2. Jugar un B7, B5 expandiéndose en el flanco dama y además interesante, jugar un B4 expulsando el caballo de C3 antes de que puedan jugar caballo de 5 de manera cómoda. Conociendo ya estos planes, podemos saber más o menos la disposición de piezas que generalmente ocurre en las partidas. No te digo que tengas esta disposición, pero que sí la puedas tener como referencia si no sabes qué hacer. Pero te digo siempre, si no tienes ningún plan, mejora tus piezas. Bueno, la posición sería más o menos así: alfiles en E6, E7, caballos en F6 y D7 o C6 y piezas mayores sobre la columna C. Bueno, pero nos falta una pequeña cosa. ¿Qué pasa si las blancas juegan caballo de 5 y en vez de recapturar con pieza, captura con peón? Los planes cambiaron totalmente y ahora las blancas van a jugar por el flanco dama y tratar de conseguir un peón pasado. Mientras tanto, las negras van a jugar por el flanco rey jugando un F7, F5 y realizar un ataque. Así que los planes con blancas serán jugar un B2, B4 y C2, C4, C5. El segundo plan es colocar un alfil en algunas ocasiones en la diagonal B1, H7 y jugar G2, G4, rompiendo la estructura del negro. Es un plan raro. Y después los planes con negras es jugar un F7, F5 y realizar un ataque en el flanco rey. El segundo plan es poder jugar un E4 para colocar un caballo en la casilla de E5. Y el tercer plan es minar o restringir el flanco de dama de las blancas con un B7, B5. Bueno, vas entendiendo un poco mejor la apertura. Ahora solo voy a aclarar algunas cositas. Como he dicho, generalmente en un final las negras llegan a estar mejor. Pero ¿qué pasa si estamos en un final? Las negras solo tienen el alfil de casillas oscuras y las blancas tienen un caballo de 5. En este caso, el blanco estaría mucho mejor, ya que las negras no tienen ninguna pieza o manera para quitar ese caballo en D5. Esta frase es cierta hasta cierto punto. Puedes estar en un final con alfil contra caballo, pero esto depende de qué tan lejos esté el caballo de la casilla en D5. Lo importante es evitar que ese caballo llegue a D5. Y ahora sí, si ya has llegado a esta parte del video y has entendido todo lo que he explicado con anterioridad, felicidades. Puedes jugar la siciliana Neidorf moderadamente bien, pero si quieres jugarlo de manera excelente,
y además entender mejor las ideas, porque aún falta explicar algunos conceptos y que veas cómo se utilizan en las variantes. Iremos viendo primero la variante de alfil E2 y vamos a ver algunas partidas de cómo se aplican las ideas con mejor claridad, y después una partida con la estructura de peones en D5. Si te está gustando el video, me serviría mucho que le des like y pongas un comentario para lo que quieres para un próximo video. Yo reviso todos los comentarios y contesto el 95% de ellos. Este video llevó bastante tiempo, así que tu apoyo me ayuda bastante. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar mostrando las partidas. No voy a mostrar el final de las partidas, sino que vamos a ir hasta un punto donde puedan entender lo mejor posible de la apertura. Como hasta el medio juego entrando al final, por ahí. Bueno, empecemos con la apertura, que sería E4, C5, caballo F3, D6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6 tocando el peón de N4 y caballo C3 defendiendo el peón de E4. Y acá A6 es la siciliana Neydorf. Alfil E2 es la apertura que vamos a tratar en esta parte del video. La parte 2 del video vamos a hablar sobre las variantes como alfil E3 y alfil G5. Alfil E2 y a cualquier movimiento que no sea alfil G5 o alfil C4 podemos jugar un E5, ganando espacio en el centro. Bueno, las blancas acá tienen tres opciones: caballo B3, caballo F3 y caballo F5. Realmente es una opción un tanto vaga. No es realmente buena esta opción, ya que debido a jugar caballo F5, que la idea de caballo F5 es simplemente jugar un caballo E3 y caballo D5. El tema es que nosotros tenemos la opción de jugar un D5 inmediatamente, que las blancas no pueden capturar E por D5 debido a alfil por F5, ganando el caballo, y las blancas tampoco pueden capturar caballo por D5 debido a caballo por D5, dama por D5, dama por D5, por D5, alfil por F5, ganando pues la pieza. Entonces, este caballo en F5 realmente no está bien ubicado, y si realmente quiere mantener la pieza tendría que jugar un alfil G5, pero al haber avanzado este peón tenemos muchas más posibilidades, como por ejemplo acá jugar un D4, donde ganamos bastante espacio y directamente tenemos, ya acá se nota que las negras tienen una ventaja bastante grande. No bastante grande, pero sí una gran ventaja. Por lo cual caballo F5 no es una opción viable realmente, y las opciones que sí son buenas serían caballo B3 o caballo F3. Caballo F3 es una opción más secundaria, por así decirlo, de caballo B3. Caballo B3 sería la principal. Caballo F3 sería como una secundaria, pero que es bastante importante, ya que si juegas por ejemplo en chess.com o Lichess, o estás jugando por una partida normal, mucha gente que son principiantes te pueden jugar caballo F3, o puede llegar a posiciones similares que el caballo está en F3. Así que conocer un poco bien la idea de caballo F3 te va a servir. Caballo F3 directamente quiere jugar todo por la casilla en D5. Todo el juego se va a basar sobre la casilla en D5 cuando el caballo está ubicado en F3, ya que este caballo puede hacer maniobras como puede ser caballo D2, caballo F1 y caballo E3, donde después en E3 puede saltar hacia D5, o inclusive caballo D2, caballo C4 y caballo E3 que puede saltar hacia D5. Este caballo en F3 puede maniobrar bastante bien para apoyar la casilla en D5. Otra idea de esta variante es simplemente jugar un alfil G5 y alfil por F6, y además jugar un alfil C4, que parece raro porque ya has movido tu alfil, pero es una opción. La idea de simplemente jugar alfil G5, alfil por F6 es quitar este caballo que está defendiendo la casilla en D5. Así que la mejor manera de evitar eso sería un H6, que es la opción más común. También existe la opción de jugar un alfil E7, que es la respuesta más automática que vas a tener en la mayoría de tus partidas. Igualmente te puedes jugar un alfil G5, sí. ¿Se puede jugar esto bastante bien? Sí. Lo mejor
es ya directamente evitar alfil G5 y jugar un H6. Y acá las blancas tienen varias opciones. Pueden jugar un alfil E3, un enroque, H3, un A4. Tienen varias opciones por las que jugar. Vamos a hablar sobre enroque, alfil E7, que directamente desarrollamos piezas. Y también se puede jugar un alfil E6. Y esto es muy bueno poder jugar H6 ya desde antes, ya que también evitamos caballo G5 que nos tocaría el alfil en E6. Así que H6 nos ayuda bastante. Acá podríamos jugar alfil E6 como alfil E7. Ambas son igual de buenas. También al estar el caballo en F3 podemos ya directamente desarrollar el alfil en E6 sin miedo de que nos juegue en F4, ya que está el caballo en F3. ¿Qué pasa si no estuviera el caballo en F3? Que nos jugarían un F4 y un F5 molestando este alfil. En esta parte, en esta variante, es igual de bueno jugar primero este alfil como este. Pero la respuesta más automática es jugar un alfil E7, que directamente ya prepara en el enroque corto. Torre E1. La idea de jugar un torre E1 simplemente es proteger este peón en E4, ya que las blancas al jugar caballo D5 van a dejar indefenso el peón en E4. Así que tener esta torre defendiendo al peón de E4 va a ser una opción bastante buena. Y además permite la casilla de F1 para que este caballo después pueda saltar hacia D2 y a F1, si es necesario hacer esa ruta para llegar hacia E3. Obviamente este alfil después se va a tener que retirar. Primero jugar un caballo D2 y después ver qué ruta tomar, si por F1 o por C4. Y después sí, jugar un alfil F3. Y un alfil en F3 va a estar con rayos X apuntando hacia la casilla en D5. Acá la opción podríamos simplemente enrocar, jugar un alfil E6, jugar un B5. Y el caballo en B8 lo mejor es postergar su desarrollo, no desarrollarlo inmediatamente, porque este caballo puede saltar como hacia C6 o hacia B de 7. Por lo cual queremos ver primero a cuál de esas dos casillas va a saltar al final, no jugarlo tan rápido este caballo. Este caballo en B8 va a ser como la última pieza que va a ser desarrollada de las piezas menores, por lo cual lo vamos a postergar. Enroque corto y acá caballo D2. Este caballo en D2 va a luchar por la casilla en D5, yendo hacia F1 o hacia C4. Si ya sabemos que este caballo va a luchar por la casilla en D5, podemos evitar que vayan por C4 jugando un B5 directamente, que además siga alguno de nuestros planes, que es expandirse por el flanco dama, ya ganando espacio y además amenazando un B4. Además, permite que este alfil tal vez, si quisiéramos, desarrollarse por D7, que también es una opción. No desarrollamos este alfil tan rápido, sino que desarrollamos el alfil de D7 primero. Igualmente también otra opción viable es simplemente desarrollar este alfil hacia E6. El alfil en E6 ya es bastante activo, que controla bastantes casillas y es bastante fuerte. Esta estructura se está pareciendo un poco más a la estructura ideal que anteriormente mostré. Y ahora este caballo sí puede saltar hacia C4 para ir hacia 3, como tanto puede ir saltar hacia F1 y después hacia 3. Vamos a usar la casilla de C4 como ejemplo. Y después acá tenemos la opción de simplemente jugar un B5. Igualmente expandiéndose por el flanco dama. Caballo E3 que va a saltar hacia la casilla D5. Y ahora mismo ya tenemos varias de nuestras piezas desarrolladas. La única pieza que nos falta por desarrollar son las piezas mayores sobre la columna C y también este caballo en B, que no sabemos por dónde desarrollarlo. Si desarrollarlo por C6 o por D7. Si este peón, generalmente esperamos a que este peón se mueva para ver dónde mover este caballo. Si juegan A3, este caballo está mejor en D7. Y si juegan un A4, este caballo está mejor en C6. Porque si juega A4,
este caballo puede saltar hacia B4, donde el peón, imaginen que está en A4, no puede expulsar el caballo que está en B4. Pero si este peón está en A3, simplemente hacia D7. Pero este peón no se ha movido, así que está bastante flexible que de las opciones jugar. Si aún no queremos desarrollar este caballo, podemos jugar simplemente un dama C7, desarrollando la dama, y esperar a ver cómo desarrollar este caballo. O desarrollar este caballo tomando en cuenta que queremos controlar la casilla D5 por D7. Ya que si va hacia D7, el caballo en D7 puede saltar hacia B6 controlando D5. Y además interesante, también puede saltar hacia C4, que es una casilla bastante linda para colocar nuestro caballo, que puede tratar de intercambiar este caballo en E3 que está luchando por la casilla en D5. Alfil F3 defendiendo al peón y además apuntando con rayos X a la casilla D5. Caballo B6 apuntando, defendiendo la casilla D5. Alfil D2 y dama C7 ya colocando piezas sobre la columna C. Que esta torre puede ir hacia C8 posteriormente. O también esta dama puede apoyar, jugar un caballo C4. Acá las blancas, por ejemplo, podrían jugar un A4. Que A4 trataría de romper como nuestro flanco de dama estos peones. Nosotros podríamos jugar un B4. Pero jugar B4 directamente llevaría a caballo D5. Caballo por D5. Y en vez de caballo por, podrían jugar directamente E por D5. Este alfil no puede saltar hacia F5 ni hacia G4, lo cual es un poco molesto, así que tiene que ir hacia D7. Y estamos en la estructura de peones que anteriormente vimos. Y acá es un poco de igualdad. Ambas partes tienen sus posibilidades. Las negras van a jugar un F5, un E4. Y las blancas van a poder jugar también. Van a jugar por el flanco dama o buscar mejorar sus piezas poco a poco. Además de la opción de A4, también las blancas pueden jugar tranquilamente un torre C1 defendiendo el peón de C2. Para así puedan jugar caballo D5 con mayor comodidad. Tranquilamente jugamos un torre C8. B3 que evita el salto del caballo hacia C4. También se podría jugar un caballo C4, cambiando este caballo de C con el caballo de E3, para así quitar parte del control de las blancas sobre la casilla D5, cambiando piezas, tratando de llegar a un final. Las negras jugar un torre de A, C8, posteriormente tratar de buscar jugar un D5 y evitar que las blancas coloquen una pieza en D5. E ir mejorando la posición poco a poco. Y las blancas van a tratar de luchar por la casilla D5 como normalmente harían. Ahora les voy a mostrar una partida para mostrarles la ventaja al realizar D5. Ahora mismo esta partida se jugó un alfil E2, la variante de alfil E2. Una vez se jugó L5. Y en vez del caballo retirarse hacia F3, se retiró hacia B3, que sería la línea más principal. Después las blancas terminaron jugando un alfil G5 y alfil por F6. Y las negras capturaron con alfil por F6. Acá las blancas continúan con dama D3, con la posibilidad de traer otra torre hacia D1. Y además defendiendo el peón D4. Enroque y enroque parte de las blancas. Y acá las negras jugaron caballo C6. Donde es una casilla bastante activa para el caballo y además tiene una idea que después se les voy a mostrar. Lo más normal en las Najdorf es jugar un caballo D7. El único problema con este movimiento es que viene dama por D6 y acabamos de perder un peón. Así que si quisiéramos jugar caballo D7 tendríamos que jugar un dama C7 y después sí caballo D7. Bueno, en la partida se jugó un caballo C6 y las blancas jugaron caballo D5. Colocando el caballo en el centro. La idea que les quiero mostrar de las negras con el caballo en C6 es que tienen la posibilidad de jugar un caballo E7 aprovechando que este alfil no está en E7. El único problema de caballo E7 es que las blancas tienen directamente caballo por F6, G por F6 y nos acaban de abrir toda esta columna bastante molesta y además tenemos estos dos peones doblados. Esta dama puede entrar
y no puede joder bastante. Por lo cual, en vez de caballo E7 directamente, un alfil G5, y aprovechamos que este alfil es muy bueno en esta diagonal. Y después sí podemos jugar un caballo E7. Torre D1, controlando más la casilla D5. Torre C8, presionando sobre la columna C y además al peón de C2 en rayos X. C3 para evitar la presión sobre el peón. Y ahora sí, caballo E7. La idea simple de tener el caballo acá en E7 es tratar de cambiar el caballo que está en D5, que es un caballo bastante fuerte, una pieza bastante fuerte en el centro. Las blancas quieren tener un caballo en D5, así que van a jugar un caballo E3 para un futuro tener más control sobre la casilla D5 y después sí poder jugar caballo D5 bien. Aunque las negras con este alfil en G5 tienen la posibilidad de cambiar el alfil por E3. Lo cual jode bastante porque este alfil de casillas oscuras no lucha por la casilla D5 y este caballo sí lucha por la casilla D5. Estamos eliminando una pieza que no lucha por la casilla D5 por otra pieza que sí lucha por la casilla D5. Torre C6, debido a que estaba siendo amenazado por la torre y la dama, el peón de D6, y esta torre lo defiende. Caballo D2 para realizar una maniobra, aunque un poco lenta. B5 ganando espacio en el flanco dama. Caballo F3 y ahora sí, alfil por E3, eliminando una pieza que lucha por la casilla D5 por el alfil. Dama por E3, dama C7, A3 y en esta posición nos encantaría jugar D5. Esto debido a algunas razones, ya que tenemos varias de nuestras piezas desarrolladas y además las blancas tienen poco control sobre la casilla de 5, de hecho solo tienen la torre y este peón, pero bueno, este peón de hecho si lo cambia por el peón de D5 es nuestra idea, nos favorece a nosotros. ¿Cuál es el problema de jugar D5 directamente? Es que E por D5, caballo por D5 y dama por E5 y perdemos el peón D5. Por lo cual tenemos que defender el peón D5 jugando un F6. Y ahora sí vamos a terminar jugando un D5. Caballo E1 y D5. Y la principal idea de este movimiento es la dinámica que nos va a ofrecer. Este alfil va a controlar muchas casillas. Este caballo va a poder saltar al centro, a varias casillas y después del centro puede saltar a más casillas todavía. Estas torres y la dama tienen columnas para aprovechar. Es una fiesta de dinamismo donde todas nuestras piezas tienen bastante actividad. Además que tenemos control central y espacio por el flanco dama y en el centro. Las blancas si se quieren defender de esto pueden jugar un E por D5 o un F4. Pero a todos esos movimientos va a llegar la misma idea que vamos a capturar con el peón de D al D4. No se juega un F4, E por F4, torre por F4 y D por E4, cambiando ese peón de central que tienen las blancas y aprovechando la actividad que tiene todas nuestras piezas. Pero les quiero mostrar el ejemplo de E por D5 y que vean qué tan bueno es el movimiento D5. Caballo por D5, dama D2, torre D8. Apuntando sobre esta dama a rayos X y además quiero que vean cómo las piezas de blanco están todas apretadas con poca actividad. Como la torre en F1, el caballo en E1, la torre en D1, la dama en D2 y el alfil en E2. De hecho, ninguna de sus piezas pasa de la segunda fila. Y después estamos nosotros donde tenemos un peón en quinta, donde controla bastante casillas, un peón en el flanco dama también en quinta, teniendo un bastante espacio, y después nuestras piezas que están en el centro. Este caballo en D5 que es un monstruo, este alfil que controla estas diagonales que son bastante buenas, estas torres que pueden ir hasta la columna D, que es bastante peligroso para las blancas. Está medio igualado igualmente, pero es bastante difícil para jugar para las blancas y bastante sencillo para jugar para las negras. Las blancas directamente acá juegan a defenderse. Caballo C2, torre D7,
dama C1, caballo F4. Este caballo central ya salta casillas para presionar más puntos de las blancas. Está presionando todos los puntos débiles de las blancas. Torre 1, torre por D1, dama por E1, torre D6, dama B1 y torre D2. Tenemos una torre en segunda fila que presiona bastante y es bastante molesto para las blancas. Alfil F1, dama a 2 jaque, dama F7, dama por F7, rey por F7, caballo E3 y simplemente acá seguimos jugando. Podemos jugar un alfil G6 y seguir jugando, llegando a un final mucho mejor gracias a la actividad de nuestras piezas y a este peón en E5 que podemos tratar de convertirlo en un peón pasado y terminar ganando un final mucho mejor. Bueno, estamos en esta posición. Ahora les voy a explicar algo sobre la estructura con el peón en D5. En esta posición podemos ver, están los dos alfiles, los dos caballos, está la torre y la dama, presionando sobre la columna C, se jugó un B5, es como la posición ideal de la Najdorf. Las blancas también tienen lo suyo, el alfil en G5 para cambiar con el caballo en F6, los caballos y las piezas presionando sobre D5, así que es una partida bastante igualada. Las negras continúan con un B4, ganando más espacio en el flanco dama y desalojando este caballo en C3. Juegan caballo D5 y acá las negras juegan alfil por D5. Y yo considero y prefiero jugar un caballo por D5 en vez de alfil, pero en la partida se juega un alfil por D5. Alfil por F6. Caballo por F6 y acá hay un pequeño error que las blancas cometen, que es E por D5. ¿Por qué esto es un error? La estructura esta no es una opción mala, o sea, capturar de peón en varias posiciones del Najdorf no es mala, de hecho está bastante bien. Pero ¿por qué acá es un error? Debido al avance de estos peones, lo cual va a evitar que puedan expandirse por el flanco dama y tratar de conseguir el peón pasado. Además que tenemos bastante control sobre toda esta columna y sobre el flanco dama. Y el segundo tema, y bastante importante, son estos dos alfiles. Aunque parezcan que los dos están siendo bloqueados, en realidad el alfil de casillas oscuras es muchísimo, pero muchísimo mejor que este alfil. Díganme ustedes, este alfil, ¿a dónde va a ir? ¿Cuál diagonal puede ir? Esta diagonal tampoco lo veo porque las negras simplemente pueden jugar un F5 y un E4 y te bloquean toda la diagonal. ¿Y qué tal sobre alfil A4 y alfil C6? Es bastante buena esta diagonal, esta casilla para el alfil. El único problema que es muy sencillo de evitar con un simple dama D7 evitando alfil A4. Y las negras, este alfil, las diagonales que tiene son bastante buenas. Primero que nada, es la diagonal de A7 a G1. Una muy, pero muy buena diagonal. Y la otra diagonal, si es que no se puede usar esta, es la diagonal de H6 o H8. Toda esta diagonal, esas dos diagonales son bastante buenas para el alfil. Bueno, para evitar que este alfil llegue a C6, las negras juegan un dama D7 evitando alfil A4. No tienen opciones para avanzar por el flanco dama, la única opción realmente que tienen es jugar un C3 y esperar lo mejor. Las blancas juegan un alfil C4 y ahora las negras juegan un dama A7. Donde esta dama está sobre toda esta diagonal y evita bastante bien que este alfil llegue a la casilla C6. Las blancas juegan C3, B por C3, torre por C3 y alfil D8, ya aprontando este alfil para que vaya a la diagonal A7 G1, que está siendo apoyado también con la dama. Caballo G5, A5, ya evitando cualquier esperanza de las blancas sobre el flanco dama. Torre F3. Acá las blancas más o menos ya se rinden de la operación en el flanco dama.
pero tampoco en el flanco rey hay mucho que hacer. Las blancas en esta posición, lo mejor que deberían hacer es jugar por el flanco dama, y por el flanco dama no pueden hacer. ¿Qué pasa si tratan de jugar por el flanco rey? Es muy sencillo de defender. Vean cómo los únicos puntos que está tocando sería H7, F6, y es tan sencillo de defender. Ahora lo van a ver. Dama E7, B3, A4, tratando de crear un peón aislado acá. Torre H3, un G6, dama C2, tratando de presionar, buscando un ataque lo mejor posible. A por B3, creando este peón aislado y un tanto débil. Y ahora sí, alfil B6, colocando este alfil en esta diagonal tan hermosa que tienen las negras. Y el hermoso alfil de casillas oscuras que tienen. Ya acá las negras van a buscar un ataque sobre el flanco rey. Tratar de atacar este rey en G1. Avanzando por ejemplo los peones en F5. Después jugar un E4. Y llevar todas las piezas al ataque. Torre F1. Defendiendo al peón de F2. Caballo G4. Vean cómo estas piezas están saltando para presionar. Y gracias también al alfil en B6 en toda esta diagonal. Caballo E4, F5, logrando uno de los planes principales que es jugar F5. Torre G3, torre F8, caballo C3 y ahora E4. Vean el espacio que tienen las negras, el dinamismo que tienen y lo que también se va a venir en toda la partida. Vean cómo esta torre está en la columna A. En cualquier momento puede saltar sobre esta columna. Estas filas que pueden ser bastante molestos para las blancas. Caballo D1. Torre A1. Vean cómo esta torre está en primera fila presionando todo el rey. Torre C3. Dama A7. Vean la presión que hay sobre este punto. Con el alfil. Y también hacia el rey. H3. Y ahora sí, caballo por F2. Caballo por F2. Y es que ya en este punto de la partida las negras están muy ganadas. Vean las piezas de las blancas. Este caballo está clavado. Hay una torre. Está a la defensiva directamente sus piezas. Y lo más importante, quiero que vean en esta pieza. El alfil de casillas claras. No, literalmente no está haciendo nada. Este alfil está ahí. Sin hacer nada. Nunca hizo nada durante la partida. Y es una pieza, como por así decirlo, invisible, una pieza que inútil. Directamente se podría decir que las negras tienen un alfil de más, y eso es cierto. Vean cómo este alfil, el trabajo que está haciendo. Torre A2, más presión sobre el punto de F2. Dama C1, alfil por F2, torre por F2, y en este punto ya es que ya las blancas, las negras están ganadas, porque pueden seguir con un dama por F2, rey H1 y mate. O directamente, si no quieren capturar, juegan un rey H1. Las negras tienen un peón de más. Que este peón es muy fácil de avanzar y terminar coronándolo. También tienen muy buenas piezas. Esta torre también, por ejemplo, puede ir a esta columna y puede presionar todavía mucho, pero mucho más. Este alfil directamente es una pieza que no está haciendo nada. Así que las negras tienen una pieza de más, indirectamente. Eso es todo del video, próximamente puede haber una parte 2. Muchas gracias por ver hasta el final y un agradecimiento a los miembros Mednick, Dago Ajedrez, Marte, Juan Ignacio. Los quiero demasiado y muchísimas gracias por apoyar el canal. Los quiero.